18 de noviembre de 2025, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar las principales noticias del día. En su encuentro en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman anunciaron un millonario acuerdo de inversión de Riad en Estados Unidos. De otra parte, el líder de facto saudita dijo que respalda la coexistencia de los estados de Israel y de Palestina. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó publicar todo el acervo probatorio del caso de Jeffrey Epstein en una votación unánime. Esto poco después de que el presidente Donald Trump cambiara de opinión y se pronunciara a favor de hacer públicos los registros, en medio de la polémica porque presuntamente él aparecería en las pruebas. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció el cambio de 6 de sus ministros tras la derrota del domingo pasado, tanto en el referendo como en la consulta popular impulsados por su gobierno. Entre los cargos están los titulares de Gobierno, Trabajo y Educación. Ampliamos desde Guayaquil. Damos inicio en Estados Unidos, donde culminó el encuentro entre el presidente Donald Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Una cita en la que los líderes anunciaron una inversión de hasta $1 billón de Riad en territorio estadounidense. Entre otros temas, discutieron sobre un eventual acuerdo nuclear con Irán y la situación en Oriente Medio, en lo que bin Salman aseguró que está de acuerdo con la coexistencia de dos estados, el de Israel y el de Palestina. Hoy y mañana anunciaremos que aumentaremos esos 600 mil millones a casi $1 billón para inversión real y oportunidades reales gracias a los detalles en muchas áreas y al acuerdo que firmamos hoy en diversas áreas, como tecnología, inteligencia artificial en pagos materiales, etc. Esto creará muchas oportunidades de inversión. Entonces, ¿me está diciendo ahora que los 600.000 millones se convertirán en $1 billón? Sin duda, porque lo que firmamos lo facilitará. Me parece bien. Adelante. En medio del encuentro, una periodista de ABC hizo un cuestionamiento a bin Salman sobre las acusaciones en su contra por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ante lo que Trump hizo una férrea defensa de su invitado a la Casa Blanca e incluso pidió que se retire la credencial de prensa de la cadena ABC. ¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿No es eso un conflicto de intereses? Y su Alteza Real, la inteligencia estadounidense concluyó que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11S están furiosas de que usted esté aquí en el despacho oval. ¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted? Usted menciona a alguien que fue extremadamente controvertido. A mucha gente no le gustaba a ese señor. ¿Te refieres a si te caía bien o mal? Pasaron cosas, pero él no sabía nada y podemos dejarlo así. No tienes por qué avergonzar a nuestros invitados con una pregunta así. También en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó este martes a favor de publicar todo el acervo probatorio del caso del pedófilo Jeffrey Epstein. Se trató de un resultado unánime en la Cámara Baja que se produjo poco después de que en un cambio de postura Trump pidiera que todas las pruebas salieran a la luz. Para el republicano ha sido un tema sumamente polémico, pues su nombre estaría entre las pruebas, lo que ha hecho que incluso se presenten divisiones dentro del movimiento MAGA, que le exigía al mandatario que ordenara la publicación. Ahora el Senado tendrá que ratificar esta decisión. Los demócratas están utilizando la tragedia de Epstein, las atrocidades indescriptibles que este individuo cometió con su red de tráfico sexual y todos los abusos que infligieron a estos jóvenes. Lo están utilizando como arma política para intentar desviar la atención de sus fracasos como partido y para hacer todo lo posible por vincular al presidente Trump de alguna manera con este escándalo repugnante. ¿Qué oculta Donald Trump? ¿Qué oculta Pam Bondi, la fiscal general? ¿Por qué no publican los archivos de Epstein de inmediato? Y debe explicarle al público por qué trasladó a la traficante sexual y monstruo Ghislaine Maxwell a una prisión cómoda y de baja seguridad después de su entrevista con el abogado personal de Trump. Debería declarar y todos los republicanos deberían decir que no merece un indulto ni una conmutación de pena. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier posible intervención militar de Estados Unidos en su territorio. Así respondió a su homólogo estadounidense Donald Trump, quien el lunes dijo que no estaba satisfecho con lo que México hacía para luchar contra los carteles del narcotráfico y sugirió que la Unión Americana tendría que realizar ataques.
Yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. En Ecuador, solo 2 días después de la derrota del gobierno de Daniel Noboa, tanto en el referendo como en la consulta popular, en los que ganó el no a 4 consultas impulsadas por el Ejecutivo, el presidente anunció el cambio de 6 de sus ministros. Conectamos con Carolina Mela, corresponsal de France 24 en Guayaquil. Carolina, buenas tardes. ¿Quiénes son los ministros que salen de sus cargos y qué razones dio el gobierno? Razones ninguna, y voy a empezar por ahí, ninguna. En realidad, tanto la Secretaría de Comunicación no ha querido dar mayor información, a pesar de la exigencia que hemos tenido varios de los equipos periodísticos solicitando si hay cambios o incluso si los ministros habían puesto a disposición sus cargos. Y esto ocurrió simplemente hoy a través de un boletín de prensa en el que se comunicó, por ejemplo, que entre esos cambios está el de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, un cargo importante porque es la encargada justamente de los puentes de la política, del Ejecutivo, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, la que debería de establecer los diálogos. Una de las críticas que se ha dado de esa ruptura de esos puentes, justamente por las razones de las que haya perdido esta consulta popular y este referendo. Zaida Rovira no sale completamente del gobierno, en realidad es designada nuevamente a las funciones que tenía antes, que es como ministra de Desarrollo Humano. En su reemplazo está Álvaro Rosero. Álvaro Rosero es un locutor de radio, dueño de una radio en Quito, quien era un comentarista político y ha sido asignado como el nuevo ministro de Gobierno. Otro cargo importante, creo yo, para mencionar, es el cargo que se le ha designado, los cargos que se le ha designado, el rol que se le ha asignado a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien se le ha encargado al Ministerio de Salud, y esto por la corrupción que hay en estos ministerios y el desabastecimiento que existe de insumos y medicamentos. Es una crisis sin precedentes que se tiene ahora mismo en el Ministerio de Salud, en los hospitales públicos, y probablemente un cargo de muchísima responsabilidad y una de las mayores críticas que ha tenido el gobierno en los últimos meses por justamente todos los problemas que encierra no tener una salud a disposición de las personas, todos estos insumos que se tienen a la disposición de las personas. En total también otros ministerios que han cambiado: agricultura, riesgos, educación, trabajo, y todo esto ocurre mientras el presidente de la República está en un viaje sorpresivo de manera oficial, dice un decreto que ha firmado anoche, en el que está en Estados Unidos, sin mayores detalles de su agenda allá. Pues Carolina, muchas gracias por esta ampliación. Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de región. La Autoridad Nacional Palestina calificó como un primer paso hacia la paz la aprobación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza. Tras conocerse la aprobación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los países a normalizar sus relaciones con Israel. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino. Ampliamos a continuación. Los actores del conflicto árabe-israelí reaccionan a la aprobación en la ONU de la propuesta de Trump para Gaza, luego de que el lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitiera una resolución que estipula la creación de una fuerza internacional para desmilitarizar la franja de Gaza. El premier israelí Benjamin Netanyahu vio con buenos ojos la decisión tomada por las potencias del mundo. Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza. En la otra orilla, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina también aseguró que este es un paso hacia el desescalamiento del conflicto. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. Mientras tanto, en las calles del enclave palestino, algunos ciudadanos tienen dudas sobre la resolución de Naciones Unidas.
A la luz del genocidio al que fuimos sometidos, el silencio del mundo y la terrible situación que viven los palestinos, esta resolución se ha convertido lamentablemente en una herramienta de chantaje político. Por su parte, el grupo islamista Hamas rechazó con contundencia la creación de una fuerza de estabilización internacional, argumentando que los gazatíes estarían perdiendo soberanía sobre su territorio. En Siria tiene lugar el primer juicio contra los sospechosos de haber participado en las masacres que dejaron cientos de muertos en la región de Latakia, de mayoría alauita. Un comité investigador remitió a un total de 563 sospechosos a la justicia. Entre los cargos de los que se les acusa están incitación a la guerra civil, secesión, asesinato premeditado y saqueo. Albert Naya con los detalles. Para que un país funcione debe haber justicia. Por ello, el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, tiene prisa para instaurarla en sus zonas de influencia, por lo que este martes comenzó el primer juicio contra los sospechosos de la violencia contra la minoría alauita del pasado marzo. Uno de los primeros pasos que da una sociedad después de que un Estado se ha visto dominado por la corrupción es el establecimiento de un marco legal. Aplica a todas las partes y a todos aquellos que hayan cometido violaciones contra el pueblo sirio, sean cuales sean sus intereses. Después de que al-Shara asumió el poder, en las costas de Latakia la presencia de la minoría alauita era sinónimo de la prófuga familia al-Assad. Batallones de esta minoría se escondieron en las montañas para llevar a cabo emboscadas durante la noche. Por ello, esa región se convirtió en un objetivo primordial para miles de sunitas armados. Su forma de justicia se materializó con escaramuzas que hicieron temblar a una comunidad internacional que pensaba en una guerra siria resuelta y también al nuevo gobierno de Damasco. Soy de Idlib y mi hijo lleva como un año detenido aquí en Alepo. Mi hijo es inocente, fue a defender lo que es justo después de que sus compañeros fueran asesinados en una emboscada durante el Ramadán. Fue a ayudar a poner fin al conflicto en la zona costera. Al-Shara sintió la presión internacional y esta le correspondió retirando unas herméticas sanciones a cambio de una nueva constitución, intentos de integrar a los kurdos en las instituciones gubernamentales y justicia. Hubo resultados poco alentadores tras la más reciente reunión diplomática entre China y Japón. Delegados del Ministerio de Exteriores del gobierno de Xi Jinping catalogaron el encuentro como poco satisfactorio. Las tensiones provocadas luego de comentarios de la primera ministra japonesa con respecto a una posible invasión china a Taiwán se han profundizado. Revisamos el histórico de las tensiones a continuación. China, Japón y una relación centenaria de conflictos. Los dos territorios asiáticos mantienen una enemistad profunda desde finales del siglo XIX, cuando se desarrolló la primera guerra sino-japonesa. Rivalidad que se recrudeció en 1937 cuando explotó la segunda, llamada Guerra del Pacífico, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Si bien en la actualidad sostienen una activa relación económica y una cordial diplomacia, Beijing guarda rencores contra Tokio. El Ejército del Sol Naciente, a mediados del siglo XX, considerado como una potencia marítima, realizó una invasión a gran escala sobre el este y el norte de la China continental, además de apoderarse de territorios como Manchuria y Taiwán. Durante su estadía, la cual concluyó con el retiro de tropas tras la rendición de 1945, se estima que alrededor de 20 millones de personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas. En los años de la Guerra del Pacífico, el ejército japonés fue señalado de un elevado número de crímenes de guerra, siendo la masacre de Nanjing el episodio más recordado. En Nanjing, entonces capital de la República China, las fuerzas invasoras mataron entre 100 y 300.000 habitantes, una acción por la que a día de hoy China sigue exigiendo respuestas. Japón no distingue tales responsabilidades. Con la salida del ejército a finales de la Segunda Guerra Mundial, China recuperó Manchuria y Taiwán, pero quedó padeciendo secuelas civiles y políticas. Desde entonces, culturalmente, conserva su encono con Japón, el cual no solo no reconoce sus delitos en la Guerra del Pacífico, sino que tampoco ha juzgado a los responsables y guarda honra a los caídos en el santuario de Yasukuni, donde yacen las vidas de 2,5 millones de militares japoneses que murieron desde finales del siglo XIX hasta 1945, incluyendo 14 criminales de guerra condenados.
Cerramos en Argentina porque un jurado destituyó a la jueza Julieta McIntosh, quien provocó la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, tras protagonizar un documental no autorizado. El jurado de enjuiciamiento tomó la decisión de destituir e inhabilitar a McIntosh de por vida para ejercer cargos judiciales a causa de su decisión de participar en el proyecto en el que se exponía el proceso para juzgar a una serie de personas por la muerte del astro del fútbol. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Por primera vez, la conferencia climática más importante del planeta llega al corazón de la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém. La COP30, un encuentro histórico para decidir el futuro del clima global. ¿Será una cumbre más o lograrán objetivos concretos? Financiamiento, transición energética, protección de los bosques y justicia climática. Los temas que marcarán el rumbo. Del 10 al 21 de noviembre. Sigan cada detalle por las pantallas de France 24, france24.com y nuestras redes sociales.